Tenemos un problema en el cual nos dice que en un polígono regular, si se triplica el número de lados, la suma de sus ángulos interiores queda quintuplicada. ¿Cómo se llama dicho polígono? En un polígono regular, si se triplica el número de lados, la suma de sus ángulos interiores queda quintuplicada. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber acá, que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono son dos rectos, es decir, 180 por n menos 2. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿sí? Que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Ok. ¿Qué no? En función de esto nosotros nos vamos a basar para hacer el planteo que nos pide esto. Si se triplica el número de lados, es decir, que si se triplica el número de lados, ya esto no va a ser n, sino va a ser 3 por n. Si se triplica el número de lados, la suma de sus ángulos interiores queda quintuplicada. Ah, entonces que esta suma de los ángulos interiores quedará quintuplicada. Eso es lo que eso es lo que yo tengo que plantear, ¿ves? Esto era 180, ¿no? 180, si se triplica el número de lados, la suma de los ángulos interiores queda quintuplicada, dice esto. Bueno, y la suma de los ángulos interiores a qué es igual a 180 por n menos 2. Entonces ahí es donde hay que sustituir y decir, esto me quedaría 5 por 180 por n menos 2 igual a esto, a 180 por 3n menos 2. Esta es la ecuación que debería plantear acá. Si bien podría multiplicar, distribuir, acá también hay que usar un poco la astucia para no se haga tan larga esta ecuación. Y ya que tenemos 180, 180, yo divido por 180 ambos miembros y este 180 con este 180 se simplifican y esto me queda 5 por n menos 2 igual a 3n menos 2 porque esto ya se simplificó, me dio 1. Y ahora resuelvo esta ecuación. Hago distributiva, 5 por n, 5n, 5 por 2, 10, 3 por n menos 2, junto las n de un lado, 5n menos 3n igual a menos 2 más 10. 5n menos 3n, 2n, menos 2 más 10, 8. Es decir que n es igual a 4. N es igual a 4. Como me dicen, un polígono si se triplica el número en lado, la suma del ángulo queda quintuplicada. ¿Cómo se llama dicho polígono? Dicho polígono se llama un cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Cómo podríamos verificar eso? Bueno, verifiquémoslo. Un polígono que tiene cuatro lados, que n es igual a 4, la suma de los ángulos interiores va a ser 180 por 4 menos 2, es decir, va a ser 360. Si n es igual a 4, la suma de los ángulos interiores es 360. Si se triplica esto, dice el problema, es decir, si n es igual a 3 por 4, entonces la suma de los ángulos interiores debe quedar quintuplicada. Si yo hago la suma de los ángulos interiores de un polígono de 12 lados, va a ser 180 por 12 menos 2, porque es n menos 2. 12 menos 2 es 10, 180 por 10 me da 1800. Esa sería la suma de los ángulos interiores. Si nosotros hacemos 360 por 5, notamos que esto nos da 1800. 5 por 0, 0, 5 por 6, 30, 5 3, 5 por 3, 15 y 3, 18. 1800, por lo tanto, se cumple lo que me están diciendo. Este polígono, que es un polígono de cuatro lados, la suma del ángulo interior es 360. Si triplico esa cantidad de lados, que son 12, la suma de los ángulos interiores me da 1800, que es 5 veces los 360 del polígono de cuatro lados, que es un cuadrilátero. Ese sería el problema y verificado inclusive. Esto es para verificar si hice bien este problema. Muchas gracias.